Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, yo quiero desarrollar el tema de cómo ha cambiado la educación en el último siglo y quiero enfatizarme, en la educación costarricense en dos aspectos. El primero quiero desarrollar cómo ha cambiado el rol docente y el segundo cómo ha cambiado la inclusión en el aula, basada en un video de Barrera 2016. Bueno, el rol docente hace aproximadamente 40, 50 o 60 años en Costa Rica se caracterizaba por ser muy autoritario y quien era el portador del conocimiento. Las clases se caracterizaban por ser totalmente magistrales y las estrategias que el docente utilizaba eran coercitivas y la relación incluso era una relación muy vertical entre el docente y el estudiante. Un poco relacionado, quiero mencionar este ejemplo, las imágenes que yo aquí menciono. Entonces, por ejemplo, en el año 1969 vemos cómo el docente con el padre, con los padres se alían como para enfrentar o para castigar a los estudiantes con, con el propósito de sobrellevar este proceso de aprendizaje, pero vemos cómo toda la educación o el poder lo tenía el docente. Por otro lado, en el año 2009 cambiaron rotundamente los papeles y entonces ahora el docente ya no tiene el mismo poder y hay una serie de situaciones que incrementan, como por ejemplo los derechos a favor de los estudiantes. Por lo tanto, hay cambios en la educación relacionadas con el rol del docente y en algunos aspectos son positivos y en otros son negativos. En la parte positiva es que ahora el docente es más humano, debe ser un docente con un perfil con formación, por ejemplo, en educación basada en neurociencia, en modelos como el conductismo, cognitivismo, tomar en cuenta la motivación en el aprendizaje, etapas de desarrollo e incluso aspectos como de inclusión, diferentes tipos de discapacidades. Por lo tanto, esa es la parte positiva. Sin embargo, siento que se fue de las manos porque ahora los derechos o sea, incrementaron los derechos de los estudiantes, omitiendo el rol o el empoderamiento del docente e inclusive los deberes de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahora los estudiantes se han abusado y en muchas ocasiones ya es algo que hemos visto en los quizás 2, 3 o últimos años, como ellos utilizan todo tipo de circunstancias para denunciar a los docentes y denuncias, por ejemplo, por abusos de poder y por diferentes situaciones que ellos en algunas ocasiones tergiversan. Incluso el hecho de que los estudiantes tengan celulares y todo eso ha promovido este tipo de denuncias. Por otro lado, otro aspecto importante donde la educación cambió en los últimos años es también la inclusión en el aprendizaje y en el aula. Entonces nosotros vemos una educación costarricense que antes estadísticamente no se encontraban niños con autismo ni con otras condiciones porque realmente esos niños ni siquiera eran tomados en cuenta en la población, en la población estudiantil. Entonces por eso vemos que hace igual, menciono el mismo ejemplo, que hace 60 o 50 años estos estudiantes con discapacidades se quedaban en casa. Muchas veces se quedaban en casa o inclusive los que lograban salir o iniciar
todo su proceso eran excluidos porque simplemente no cumplían con los requisitos y no cumplían con el perfil de un niño en aula y mucho menos con las condiciones que existían. Un niño en aula que se quedara quieto, que respetara el rol del docente, un docente totalmente magistral y con todo el poder en el aula y con reglas sumamente marcadas. Actualmente ya se toma en cuenta todo tipo de discapacidades y entonces nuestro sistema educativo ha mejorado en diferentes normativas y diferentes programas inclusivos. Los códigos de educación especial, si bien es cierto, han cambiado a lo largo quizás de los últimos 20 años, si bien es cierto, ahora existen. Por ejemplo, el aula integrada fue uno de los cambios más grandes, que ahora se busca, bueno, que los estudiantes estén dentro del aula. Sin embargo, siempre existen espacios enfocados para ellos, como es el espacio de diversificado en los colegios técnicos para la población con discapacidad y otro tipo de programas. Entonces, este es uno de las situaciones o de los avances que ha tenido la educación en diferencia en el siglo XX al siglo XXI. En cuanto a la educación inclusiva, continuamos avanzando y es necesario realizar varios cambios, por ejemplo, continuar educando a los mismos docentes y estudiantes. Pero en sí, esos son dos aspectos en los que nuestra educación ha cambiado de acuerdo al siglo XX y al siglo XXI. En cuanto al rol del docente, a pesar de que han habido avances, creo que es necesario mejorar las normativas, mejorar un poco y equilibrar los dos poderes y el área de los aspectos de cuáles son los deberes de los estudiantes y sus derechos, limitar mejores lineamientos, ya que se ha enfatizado mucho en sus derechos como menores de edad. Y también en el área de inclusión tenemos grandes retos, sin embargo creo que vamos por muy buen camino y parte de ello es ver cuántos estudiantes son parte de nuestro sistema educativo y cómo evitar la deserción. Sin embargo, se debe pensar más en calidad y no en calidad de educación para esta población en lugar de cantidad. Por lo tanto, se deben hacer muchísimas mejoras y son grandes retos en nuestro sistema educativo costarricense. A pesar de eso, tenemos un sistema educativo con muchas ventajas y con muchos avances que está por encima de muchos países de Latinoamérica. Muchas gracias y buenas noches.